Muy buenos días, Eglis. Muchas gracias por traer a la mesa este tema tan bonito. Y como mi maestro de Gestalt me enseñó, voy a hablar en primera persona. Yo fui educado por mis padres como católico y después fueron las escuelas las que me siguieron educando en este programa, vamos a llamarle así, en un programa católico. Es uno de los tantos programas instalados en mi mente. Y el programa católico pues sigue unas reglas y las reglas las da pues justamente la Iglesia Católica, los padres, el Vaticano, la Biblia católica, apostólica romana, etcétera. Y luego también si le metes los programas que la monja que me enseñó de niño tenía, porque no nada más es lo que la religión católica dice acerca de Dios, sino lo que la monja que me enseñó catecismo o religión durante la escuela, pues creía. En la secundaria estuve en escuelas maristas y también los maristas tienen una forma peculiar de interpretar a Dios y a María. En fin, son muchos programas. Em, Cuando crezco, empiezo a ser rebelde y en esa rebeldía empiezo a separarme de Dios, creyendo que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y no estuvo mal, por supuesto que no estuvo mal, era parte de ser humano, ¿no? Este separarme de Dios y decir, no necesito de Dios, yo soy el ego, yo soy el personaje, yo soy humano. Entonces, este proceso de creerme separado de Dios duró algunos años, pero esos años cuando me separé de Dios fue cuando más sufrí. Eh, Me sentía solo, me sentía deprimido, me sentía vacío, me sentía carente y me faltaba mucho amor. Empecé a sufrir en muchos aspectos y por supuesto empecé a enfermar también. Y curiosamente como que me autocastigué porque era muy propenso a tener accidentes. Hasta que, hasta que llegó un curso de milagros a través de una oración que te voy a decir a continuación. Dios Padre, permanece en mi mente desde el momento en el que amanece y derrama tu luz sobre mí durante todo el día. Que solo los pensamientos que bendicen permanezcan en mí y que cada hora recuerde de darte las gracias, porque siempre estás allí, presto a escucharme y contestarme cuando te necesito. Y que al caer la noche descanse tranquilo y sosegado, consciente de tu amor y con la certeza de ser tu hijo. Amén. Cuando leí ese fragmento de un curso de milagros, mi corazón volvió a alegrarse y decir, esto, esto resuena con mi corazón, esto quiero aprender. Esta nueva forma de relacionarme con Dios es la que yo quiero. Y cuando llegué a curso de milagros, pues no fue fácil, no fue fácil. Porque en primer lugar en la religión católica nadie explica sobre el ego, nadie explica sobre muchos puntos que un curso de milagros ahora sí que profundiza, por ejemplo, que no soy pecador, que no existe el pecado más bien, que no existe la culpa tampoco, que solo existen errores
y que los errores son corregibles en este instante santo, que no necesito el sacrificio y que Dios me ama total y completamente y que no existe tal cosa como un Dios que me va a llevar al infierno. En un curso de milagros aprendí que el infierno es estar haciendo historias, es estar separado del instante santo. Y quien está muerto no es quien está en la tumba, sino el que está muerto en vida. ¿Y quién está muerto en vida? Quien está en el ego, quien está en lo que pasó y lo que podría pasar, quien está en el programa. Entonces empecé a descubrir que el ego es eso que me hace sufrir, carecer y enfermar. Y que si yo me cachaba enfermo, carente o sufriendo, estaba en ego. Y me di cuenta cuando la maestra nos dijo ese test para descubrir si estoy en ego, que yo de 24 horas, yo creo que 23 horas estaba en ego, porque 23 horas o estaba sufriendo, o estaba carente, o estaba enfermo. Entonces dije, esto no me está ayudando. Al contrario, antes yo ni sabía que era el ego y ahora que la maestra nos explicó qué es el ego, ahora me estoy juzgando a mí mismo porque siempre estoy en el ego. Y eso no me gustó, así es que al finalizar la clase fui con ella y le dije, Magali, tengo esta situación. Em, yo antes era infeliz, pero no sabía por qué era infeliz. Y ahora soy doblemente infeliz porque ahora sé que soy infeliz porque tengo un ego y no lo he aquietado, no he aprendido a observarlo y por lo tanto me siento doblemente infeliz. Antes era nada más infeliz, pero ahora soy doblemente infeliz. Soy consciente de mi ego y ahora soy doblemente infeliz. Algo así como cuando un diabético que no era que no sabía que era diabético va al doctor. Y cuando el doctor le dice, ya no puede tomar Coca-Cola, ya no puede comer azúcar, entonces dice, ay no, yo era más feliz cuando no sabía que era diabético. Pero sabemos todos qué pasa con un diabético cuando no va al doctor y no empieza a tomar medicinas y a cambiar su dieta. Se muere, ¿verdad? Pues es lo mismo, exactamente lo mismo que yo experimenté. O entraba de lleno a hacer la expiación, que es corregir el error en mi mente, o me moría. Y literalmente estaba muerto, estaba en lo que pasó y lo que podría pasar. Por eso sufría tanto, por eso me accidentaba tanto, por eso carecía tanto. Y cuando digo carecer me refiero a un vacío existencial que no podía ser llenado por objetos materiales, por sexo ni por nada. Era un vacío existencial muy feo, muy, muy feo. Era doloroso, como dice Eglis. Entonces, después de haber escuchado esto, mi maestra se rió y me dijo, estás en una crisis depurativa, no te preocupes, eso va a pasar. Nada más te pido que no claudiques, que no te rindas y sigas adelante. Y efectivamente me di cuenta de que era una crisis depurativa, así como cuando alguien va a una clínica de desintoxicación. Yo he estado en clínicas de desintoxicación. Hay una en Guadalajara que se llama Vida Sana. Y en esa clínica de desintoxicación yo no experimenté eso, pero sí vi en otras personas que si venían con un problema en la pierna, pues pareciera como que el problema se agraviaba. Después de comer saludablemente, ser sometido a masajes, barro, tratamientos de agua fría y agua caliente, etcétera, todo lo que se vive en una clínica de desintoxicación, empezaba a salirle pus o empezaba a, pareciera como que se estaba empeorando la enfermedad, pero era una crisis depurativa. Estaba desintoxicándose el cuerpo. Y lo único que se necesita en esos casos es paciencia y confianza en el doctor, porque eso va a pasar. Ya después de la crisis depurativa, empieza a sanar lo que tenga que sanar.
porque la tendencia natural de nuestra mente y del cuerpo es sanarse a sí mismo. Cuando, ahí viene la clave, cuando nos guiamos por la verdad, porque la verdad nos hace libres, dice Jesús. Entonces, Eglis, ahora sí que compartiéndote un poquito de mi experiencia, te digo, este dolor que sientes es temporal, va a pasar. Y lo único que te puedo decir es lo mismo que me dijo mi maestra, Magali. No claudiques, sigue adelante. Y, por supuesto, sigue lo que resuene con tu corazón. Muchas personas son un curso de milagros y al mismo tiempo son católicos. Yo no pude hacerlo así. Yo tuve que separarme al 100% del catolicismo, ya no voy a misa, ya no me junto con grupos católicos. Antes iba a ayudar a la iglesia con talleres para jóvenes, talleres para matrimonios, etcétera, pero me di cuenta de que juntarme tanto en esos ambientes de culpa, de creencia en el sacrificio y en el pecado, hacían que mi viejo programa de culpa, creencia en el pecado y creencia en el sacrificio se activaran. Ahora tengo amigos católicos, pero que son católicos más liberales. Son católicos que no creen en la culpa, no creen en la manda, ahora que fuimos a peregrinar. Hay católicos que creen en el autocastigo para poder expiar la culpa. Y en un curso de milagros no tiene nada que ver con eso, es simplemente corregir el error en mi mente y punto. No tiene nada que ver con autoflagelarme o autocastigarme para recibir el perdón de Dios. Entonces, todo se resume a no hay creencias falsas y no hay creencias verdaderas. No hay creencias buenas, no hay creencias malas. Solamente hay creencias que soportan o no soportan nuestro bienestar. Entonces, ¿a qué creencias le voy a hacer caso? ¿A la que soporta mi bienestar, mi salud, mi felicidad, mi plenitud? ¿O a la creencia que me hace contraerme, sufrir, enfermar y carecer? Es tan fácil como hacerle caso a tu cuerpo es sabio y te va a decir, cuando te sientas expandido, cuando te sientas sin dolores, ese es el camino correcto, esa es la verdad. Tu cuerpo, el cuerpo es tan sabio que reconoce la verdad de inmediato. Pero cuando te sientes contraído, enfermo, con dolor en la panza, en el pecho o en la cabeza, eso es eso es un indicio de que estás escuchando o poniendo tu atención en la mentira. Entonces, yo cuando decía en la iglesia, por ejemplo, por mi culpa, por mi gran culpa y que no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo decía, ¿cómo que no soy digno de ti? Entonces, y luego también escuchaba a otros decir que Dios te está viendo y te va a castigar. Dios te va a castigar. Y todas esas cosas como que producían en mi cuerpo contracción, dolor y decía, no, esto no me gusta. Esto no es verdad. Solo es verdad lo que te hace sentir saludable. Solo es verdad lo que te hace sentir expandido y con bienestar. Entonces sigue tu felicidad, sigue tu salud, sigue tu plenitud y verás que tú tendrás tu propio camino. Y el curso de milagros es uno de los caminos, no es el único. El curso de milagros no tiene contrato de exclusividad con Dios. Sería tonto decir que quien no estudia un curso de milagros no puede despertar. Hay hindús que han despertado con yoga, hay musulmanes que han despertado desde esa religión musulmana. Entonces, Dios está en todas partes. Nosotros estamos aprendiendo el curso de milagros porque resuena con nuestro corazón desde nuestra filosofía de vida, desde nuestra educación que crecimos muchos de nosotros en el catolicismo y que ahora estamos cambiando nuestra forma de pensar a un sistema de creencias basado en el amor. Porque eso es el curso de milagros. Simplemente cambiamos nuestro sistema de creencias basado en el miedo por un sistema de creencias basado en el amor. Y ya. Muchas gracias nuevamente, Eglis. Te quiero mucho. Saludos allá hasta Venezuela. Hasta Venezuela.